Un grupo de investigadores y arqueólogos descubrieron una estatua de un Buda de aproximadamente 70 centímetros de altura en lo que fuera la antigua ciudad portuaria de Berenice, ubicada en el Mar Rojo, según fue anunciado el pasado mes de abril de 2023 por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. La estatua, hoy incompleta, está fabricada de mármol, se especula, proveniente de alguna cantera cercana al Mediterráneo. Los arqueólogos sugieren, en base a los detalles estilísticos, que había sido manufacturada en la ciudad de Alejandría, alrededor del siglo II de nuestra era, durante la época de ocupación romana de Egipto. Hasta ahora, de acuerdo a los investigadores, es la primera escultura de la época representando a Buda, hallada más allá del occidente de Afganistán. Desde hace siglos se conoce que comerciantes griegos y romanos habían sostenido un activo intercambio de mercancías con la costa occidental de la India, utilizando varios puertos a lo largo del Mar Rojo como el mencionado puerto de Berenice, además de otros igualmente cercanos como los de Mios Hormos, Filoteras, Lucus Limen, etc. Esto quedó registrado en una obra conocida como Periplus Maris Erythraei, cuyo autor es desconocido, pero que se piensa fue un mercante greco-egipcio que vivió en el siglo I de nuestra era, en la ciudad de Berenice. La obra describe el tipo de mercancías intercambiadas, algunos aspectos políticos y sociales, además de una descripción de los puertos existentes en el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico. El manuscrito incluso describe el comercio con lugares tan lejanos como la frontera entre la India y China y una ciudad de nombre Rapta, en Tanzania, ya al sur del Ecuador, en donde recientemente el arqueólogo local, Félix Chamí, descubrió extensa evidencia de los restos de bienes del comercio llevado a cabo por los romanos durante la etapa imperial. La citada obra, el Periplus Maris Erythraei, llegó a nuestros días a través de un manuscrito bizantino del siglo X y luego impresa en el año 1553 al público general en la ciudad de Praga. La estatua del Buda fue descubierta por un equipo arqueológico polaco-estadounidense, conducido por el historiador Steven Sidebotham, de la Universidad de Delaware, y el arqueólogo Mariusz Gwiazda, de la Universidad de Varsovia, mientras realizaban trabajos de excavación en lo que fuera el antiguo templo de la ciudad de Berenice. Recientes excavaciones ya habían encontrado una inscripción en idioma sánscrito, datada hacia el reinado del emperador romano Marco Julio Filipo, conocido como el Árabe, hacia el año 244 de nuestra era, y dos monedas del siglo II, provenientes del reino hindú de la dinastía Satavahana, que gobernó grandes extensiones de la India en aquella época. Ya en 1999, un grupo de arqueólogos habían descubierto debajo del piso del antiguo templo de Berenice, un jarrón lleno con unos 8 kilogramos de pimienta negra, que se sabe, solo se cultivaba en el suroeste de la India, evidenciando el papel de eje comercial de la ciudad durante la época del Imperio Romano. La historia de la ciudad de Berenice es tan fascinante como convulsa. Berenice, también conocida como Berenice troglodítica, en la antigüedad, fue fundada en el año 275 a.C. de nuestra era, durante la época en que la dinastía ptolemaica de origen griego gobernaba Egipto. El faraón Ptolomeo II Filadelfo la nombró en honor a su madre, la reina Berenice I. Ubicada en la parte sur de Egipto, la ciudad de Berenice fue utilizada durante un tiempo como puerto de desembarco de elefantes que provenían desde la actual Eritrea, en el extremo sur del Mar Rojo, los cuales eran entrenados y utilizados en la guerra que Egipto sostenía contra el Imperio Seleucida, otro estado griego sucesor de las conquistas de Alejandro Magno y que se extendía desde la India hasta la frontera con Egipto. La ciudad de Berenice se encontraba en una posición privilegiada con respecto a otros puertos egipcios del Mar Rojo. Su ubicación era próxima al punto en que el Nilo se acerca geográficamente al mar. Si la ciudad hubiese sido establecida más al norte, la cercanía hubiese sido aún mayor entre las dos vías fluviales, pero esto hubiese implicado que los navegantes tuvieran que desembarcar más al norte y enfrentarse a los fuertes vientos característicos de la parte más septentrional de ese mar. Esto es, el tiempo ganado en recorrer la distancia del punto más cercano entre el Mar Rojo y el Nilo se hubiese perdido al desembarcar en el lugar más próximo, por estar ubicado en una zona de fuertes vientos. Este factor le dio gran prominencia comercial a la ciudad portuaria de Berenice.
Con la ocupación romana se construyeron caminos para enlazar las ciudades existentes a lo largo del Nilo, con los puertos en el Mar Rojo, entre los que destacan, por ejemplo, la ruta que va de Berenice a la ciudad de Coptos, de unos 400 kilómetros de largo, la cual se recorría de noche por el extremo calor del desierto. Estos caminos usados como rutas comerciales estaban provistos de pozos y estaciones de agua aproximadamente cada 30 kilómetros, los cuales eventualmente se convirtieron en fortificaciones para proteger a los viajeros y comerciantes de los posibles asaltos de los habitantes del desierto. En un inicio los romanos dependieron de los navegantes árabes de la época para comerciar sus mercancías intercambiadas con los reinos hindúes. Los historiadores piensan que, para la época de Cleopatra, la última reina de la dinastía ptolemaica que gobernó Egipto, antes de ser anexionado a Roma, los navegantes griegos y romanos descubrieron el cómo utilizar los vientos monzónicos que soplan en el Océano Índico, dejando de depender de los navegantes árabes para realizar actividades comerciales con la India. A pesar del considerable peligro que podía representar un naufragio o el ataque de los piratas que asolaban, en aquellos tiempos, la ruta hacia la India, el comercio se incrementó considerablemente, principalmente, atraídos por las tentadoras ganancias económicas, una vez que los comerciantes hubieron dominado el conocimiento del comportamiento de los vientos monzónicos del Océano Índico, que soplan de norte a este en invierno y sur a oeste en el verano. El comercio hacia la India, de acuerdo al mencionado Periplus Maris Erythraei, consistía de marfil, mirra, incienso, aloe, vino, cobre, etc., y desde la India se exportaba hacia el Egipto bajo dominación romana, especias y drogas nativas y aromáticas, gemas, turquesa, lapislázuli, ónix, varios tipos de textiles, etc. Se piensa que el balance comercial fue deficitario para los romanos. Es decir, los reinos hindúes vendían más que lo que compraban. La ciudad de Berenice fue abandonada hacia el siglo VI cuando el Imperio Romano de Occidente había sido invadido por las tribus bárbaras y el Islam estaba a punto de expandirse por Arabia y África del Norte, haciendo del Mar Rojo su mar interior. No sería hasta 1818 que el explorador y aventurero italiano Giovanni Battista Belzoni descubriera las ruinas del puerto de Berenice, en la actualidad casi cubierto por la arena y solo accesible por medio de embarcaciones pequeñas, y a partir de lo cual se iniciaran las primeras excavaciones arqueológicas de la zona. Dejando el tema del descubrimiento de la estatua de marfil de un Buda en la ciudad de Berenice, algunas fuentes antiguas respaldadas por controversiales descubrimientos arqueológicos han hecho especular a algunos investigadores independientes que los marineros romanos pudieron haber navegado hasta la bahía de Bengala, Vietnam y tal vez China. Incluso se han descubierto ánforas de estilo romano en las costas de Río de Janeiro en Brasil y en México, además de varias monedas datadas de la época cristiana del Imperio Romano en lugares tan alejados de las costas atlánticas como los estados americanos de Tennessee, Oklahoma, Ohio, y también en estados más cercanas a la costa como Georgia y North Carolina. El famoso historiador William Dalrymple afirma de la alguna vez cosmopolita ciudad egipcia, Berenice es hoy un lugar yermo y desolado. Aunque el sitio contiene las ruinas de algunas estructuras que alguna vez fueron impresionantes, un templo en honor al dios egipcio Serapis, una destilería romana de aromáticos y una hermosa casa de baños, las paredes ahora apenas se elevan por encima de las rodillas. Sin embargo, estas ruinas poco atractivas, que fácilmente se pasan por alto mientras se conduce por la costa, fueron el punto de desembarco para generaciones de mercaderes indios que viajaban al Imperio Romano.